Hemos invitado al juez Richard Concepción Carhuancho, que es un juez de la Corte Superior de Lima, de la Sala Nacional, es un juez penalista y que ha visto casos penales que han tenido una gran trascendencia, razón por la cual ha estado con frecuencia en el centro de la polémica. Tiene personas que admiran el coraje y sus decisiones y otras personas que consideran que se ha excedido en una serie de medidas, que no ha tenido cuidado en respetar los derechos del debido proceso, y en este caso concreto está ante una dificultad institucional en el Poder Judicial, puesto que se le reprocha haber excedido el plazo para presentar una justificación de una prisión preliminar o una prisión inmediata que se aplicó al abogado Mateo Castañeda al término de una audiencia. El tema había sido revisado ya, tengo entendido, por la Autoridad Nacional de Control y también por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha pedido a la Junta Nacional de Justicia que evalúe el caso, pero no ha tomado posición él mismo sobre él. Explícanos, por favor, qué es lo que hizo usted y cómo debe ser juzgado y por qué es que se le quiere sancionar y eventualmente separar de sus funciones actuales por esos hechos. Bien, ante todo, señor Carvalho, muy buenas noches. Un saludo a usted, un saludo a Reprogramas y a toda su teleaudiencia a nivel nacional. Agradezco el espacio y, bueno, el tema es muy sencillo, señor Carvalho, para explicárselo también con bastante claridad a todo el Perú. Se trata del mandato de prisión preventiva que dicté contra el ciudadano Mateo Castañeda en su oportunidad. ¿Preventiva o preliminar? No, fue un mandato de prisión preventiva por 24 meses, si mal no recuerdo. Pero él estaba detenido ya por una decisión suya. No, en ese momento estaba en libertad. La salida de la audiencia, ¿no? Él tuvo unos días de prisión preliminar. Exacto. No, pero eso la sala revocó. Una cosa que hay que dejar en claro, hay que distinguir entre lo que es la detención preliminar judicial y la prisión preventiva. Sí. Lo que ha sido materia de esta decisión del Tribunal Constitucional viene a ser un presunto retardo en la elevación de recursos de apelación que presentó este letrado Castañeda contra la prisión preventiva que se le dictó. He ahí el meollo del asunto. Un poco para poner en contexto, señor Carvalho. Se le dicta mandato de prisión preventiva al ciudadano Castañeda. Y como la resolución fue dictada de manera oral, se dejó expresa constancia de que ya se había dictado de manera oral, pero lo único que estaba pendiente era la transcripción de toda esa resolución oral mediante un acta. Y eso ya no me correspondía a mí, sino que le correspondía al especialista de audiencia. ¿Cuánto tiempo tomó que se ponga por escrito lo que usted había escuchado? Bueno, la resolución, dada la complejidad del caso, fue alrededor de 22 horas aproximadamente. 22 horas. Sí, por la complejidad del caso, porque no era el único caso del ciudadano Castañeda, sino de otras personas. ¿Y qué ocurre? Hubo una demora en la transcripción del acta que correspondía al especialista de audiencia. Y dejé en claro que que se iba a notificar por escrito ese acta para que ellos puedan apelar, no solamente el ciudadano Castañeda, sino los demás investigados. Debo dejar en claro que esta regla fue establecida por la Corte Suprema a partir del caso Keiko. A partir del caso Keiko se estableció que, tratándose de prisiones preventivas, en casos complejos, cuando se dicta de manera oral, el cómputo del plazo para apelar no cuenta desde que se emite la resolución oral, sino desde el momento en el cual se transcribe en el acta, para que las defensas puedan evaluar los argumentos y apelarlas. Fue una decisión tomada hace más años, antes por que supuesto, el caso Castañeda. ¿Por qué no se aplicó al caso Castañeda esa misma doctrina? Se aplicó en el caso Castañeda. ¿Por qué? Porque simplemente se dictó la resolución oral y solamente estaba pendiente la transcripción del acta a cargo del especialista de audiencia. Y él demoró en transcribir el acta por el número. A la cárcel la primera vez. Me parece recordar que fue al término de un acto judicial, ¿no? Claro, al término.
al momento que se termina de dictar el acto oral y se le impone esta medida de coerción procesal, sí, se ejecuta de inmediato. Sí, así es. Entonces no se aplicó lo que se había decidido sobre Keiko Fujimori años antes. No, lo que pasa es que cuando se dicta la prisión preventiva de manera oral, la decisión se ejecuta de inmediato. El tema es para efectos de la apelación, nada más. O sea, una vez que el juez dicta en una audiencia de prisión preventiva y dicta mandato de prisión preventiva de manera oral, de inmediato la decisión se ejecuta. Lo que pasa es que a las defensas técnicas de los investigados, según la Corte Suprema, únicamente para la apelación no cuenta desde el mismo momento en que se dicta el acto oral, sino que se emite el documento escrito. Desde el momento en que se transcribe esa decisión oral. ¿Y qué ocurrió? Hubo una demora, porque la norma habla de 24 a 48 horas, hubo una demora en la elevación de recurso de apelación, pero eso fue debido a que demoró la transcripción del acta. Y además tenía que esperarse la apelación de los demás investigados, que no era el único. Y una vez... eran los otros? Recuérdenos, porque se trata del caso que se dio a conocer como los Huayquis en la sombra. Exactamente. En la que estaba sobre todo el hermano de la por entonces presidenta, señor Nicanor Boluarte. Así es. ¿No? ¿Qué otras personas, además del abogado Manuel Habían Castañeda, otras personas como Boluarte? Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar y otras personas que ya no recuerdo, pero eran alrededor de 6 investigados aproximadamente. Llamados Huayquis en la sombra. No quisiera utilizar la palabra, pero había varios ciudadanos. ¿Y qué ocurrió? Y una vez que se terminó de transcribir el acta, de inmediato mi despacho calificó el recurso de apelación y elevó a la sala. Pues bien, ese caso... De inmediato quiere decir el día siguiente. Claro, de inmediato, ni bien que cumplió el plazo, o sea, se notificó el acta transcrita, se esperó los 3 días, porque tienen 3 días para apelar, porque los otros también apelaron por escrito después de la notificación del acta transcrita, y después de ello se calificó el recurso de apelación y se elevó. No se puede calificar el recurso de apelación que interpuso sin tener a la vista el acta para calificar si procedía o no procedía. O sea, no reconoce en este caso haber cometido ningún retraso usted. Yo creo que la demora que se produjo estuvo justificada por varias razones, ¿no? Por varias razones que más adelante voy a explicar. Pues bien, ¿qué ocurrió? El Tribunal Constitucional hace más o menos durante el transcurso de este mes emitió una decisión, ¿no? En la cual ha declarado fundada la demanda de habeas corpus que ha interpuesto el ciudadano Castañeda. ¿Y qué es lo que reclamaba? Demora en la elevación de su recurso de apelación a la instancia superior. Señalaba de que el Código Procesal establece 24 horas una vez apelado para elevar el recurso de apelación a la instancia superior. Y como en este caso se había producido una demora de alrededor de 20 días, dijo que hubo una demora injustificada de parte mía, ¿ya? Y declaró fundada la demanda de habeas corpus. Y además me exhortó a que lo sucesivo cumpla con los plazos, pero además dijo lo siguiente, dijo que se remitan copias a la Junta Nacional de Justicia para que me inicie un proceso, para que califique mi proceder disciplinariamente. Eso fue lo que resolvió. Como pero hemos visto que ha hecho recientemente con 2 fiscales supremos. Pero fue un voto en mayoría, porque hubo sí un voto en minoría. Yo voy a acatar lo que dice el tribunal, porque yo soy un juez que debe cumplir las decisiones del tribunal, pero tengo también el derecho a criticarla. En ese caso... Una de las cosas que ha criticado más usted es que entre los 6 que votaron a favor de las medidas contra usted figura el señor Morales Arabia. No sé si era presidente en ese momento o ya había dejado de serlo, pero fue presidente de esta composición actual. Y luego apareció que se había desempeñado en lo privado como abogado de Mateo Castañeda. ¿Esto es exacto? Bien, justamente a eso que digamos quería llegar, señor Carvalho. Ocurre que por ese asunto, digamos, hubo un voto en minoría. Fue del tribuno Gálvez Monteagudo. Sí. Y el tribuno Gálvez Monteagudo... Monteagudo nomás. Ya, Monteagudo, que diré, del tribuno Monteagudo,
se pronunció por la improcedencia de este recurso, por la improcedencia de la demanda de habeas corpus. ¿Por qué razón? Por sustracción de la materia. Por sustracción de la materia, porque ya se había atendido con la elevación y fue atendido por el superior en su oportunidad. Pero en base a esta decisión del tribunal, la defensa técnica del ciudadano Castañeda formuló una recusación en mi contra, ¿no? Y básicamente porque ya no podía seguir en el caso. Yo ya he respondido a la recusación, la he rechazado y eso va a ser materia de pronunciamiento. Y más bien usted dice que el señor Morales Saravia debió él recusarse, él mismo abstenerse de participar en vista de los vínculos profesionales privados que había tenido con Mateo Castañeda. Si bien yo soy respetuoso del fallo del Tribunal Constitucional, pero hay dos serios cuestionamientos, señor Carvalho. Dos serios cuestionamientos. El primero, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda de habeas corpus precisamente tuvo vínculo con el ciudadano Castañeda. Y eso ha sido propalado incluso en una noticia de la República e incluso se ha mostrado el escrito donde firma como abogado de uno de ellos, de Morales Saravia. Y tuvo gestiones también contra la EFICOP, ¿no?, que es un cuerpo que se creó para investigar Fiscalía Policía. Sobre ello no quisiera entrar porque solamente quisiera centrarme en el caso, pero también me parece que tuvo intervención en ese caso, ¿no? En el otro caso, donde también hubo una demanda de habeas corpus a favor de Castañeda, en contra de FICOP. Pero sobre eso no quisiera entrar. Y el otro cero cuestionamiento, señor Carvalho, quisiera resaltar el voto en minoría del tribuno Monteagudo. ¿Por qué razón? Monteagudo, sí. ¿Ya? ¿Por qué razón quisiera? Por eso decía que era más técnico, mucho más riguroso, por una razón muy sencilla. Porque el tribuno Monteagudo analizó los precedentes del Tribunal Constitucional y vio que había un caso similar en donde se había pronunciado el mismo tribunal en sentido contrario. Un caso donde una demora en elevación del recurso de apelación de una prisión preventiva y de un caso sencillo, es decir, común, no de un caso complejo como era este, y donde se produjo una demora aproximada de 2 meses a 28 días. Y ahí, ¿qué dijo el tribunal? Con los mismos magistrados, Ochoa, con la misma presidenta del tribunal, ¿no? Luz Pacheco, sí. Luz Pacheco, dijo: improcedente sustracción de la materia, porque ya se elevó al superior. Y además dijo, no es necesario emitir un pronunciamiento del fondo. Es decir, el Tribunal Constitucional versus el propio Tribunal Constitucional. Es decir, contradice su propia línea jurisprudencial. Y está ahí plasmado en el voto del tribuno Monteagudo. Él mismo lo ha resaltado. Y él mismo dice, no es posible que el tribunal en otro caso se había pronunciado, en un caso similar, se había pronunciado en sentido contrario. ¿Y qué es lo que va a hacer usted desde el punto de vista institucional para hacer valer esos derechos y ese punto de vista? Quisiera un poco, yo simplemente me debo a la función, yo voy a respetar las decisiones que manden de los órganos competentes, pero también hay que llamar la atención de algunas falencias, de algunas observaciones que no las comparto. Por ejemplo, hay un punto que hay que dejar bien en claro. Se me atribuye demora injustificada, como si yo fuera el causante directo. Con esto no quiero responsabilizar a la persona que debía transcribir, sino que hay que entender la carga procesal, ¿no? Y la carga procesal era que tenía que transcribir este especialista de audiencia alrededor de 22 horas. Y no solamente de esa resolución, sino de la otra resolución, porque en ese caso se habían emitido 2 resoluciones judiciales altamente extensas y altamente complejas. Y había que transcribir esas resoluciones. Y eso tomó su tiempo. Es el tiempo que se demoró simplemente en hacer la transcripción y luego en tramitar la elevación. Pero además, por el mismo asunto, y esto sí llama la atención, que sin tener todos los antecedentes del caso, se me pide que se tilda que yo incurrí en una demora injustificada. Y no se ha tenido en cuenta que la propia defensa de Castañeda me interpuso por el mismo hecho una queja ante la Autoridad Nacional de Control. Que fue desestimada, ¿no? Más o menos le cuento, en sencillo. Frente a esa queja,
y viendo todos los antecedentes del caso, la complejidad del caso y que había gente que estaba dedicándose a tiempo completo para atender el trámite de ese recurso de apelación, la Autoridad Nacional de Control en la primera instancia declara improcedente de manera liminar todavía esa queja, ¿no? De manera liminar declaró la queja. La defensa técnica de Castañeda apela ante el superior. Y el superior declara nula y vuelve nuevamente abajo. Y el órgano inferior nuevamente dice, reitero la improcedencia liminar de esta queja. Luego vuelve a la segunda instancia el órgano de control y la Autoridad Nacional de Control en decisión definitiva, en la vía administrativa, confirma el rechazo liminar. Es decir, por el mismo hecho... ¿A quién corresponde ahora que se dirija usted para defender su causa? Bueno, yo solamente haré valer. Y otra cuestión que sí me llama la atención de parte del tribunal es cuando se producen infracciones o presuntos retardos o presuntas inconductas de magistrados del Poder Judicial, sobre todo de órganos de primera instancia como el que habla, por lo general se envía copias al órgano de control. Pero aquí me están enviando directamente ante la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo. ¿Ya? El tiempo corre y yo quisiera preguntar algo más general para la gente que no lo conoce y también quizá para quienes lo conocen algo. Durante los años de auge de las investigaciones del caso Lavajato, en los que había una gran confianza en que se pudiese llegar verdaderamente a muchas conclusiones, saber a quién correspondían los codinomes, capturar a los brasileños, etc., usted adquirió mucha notoriedad y eso le valió naturalmente tener hostilidades y enemistades también. En los últimos tiempos, manifiestamente, todo el caso de Lavajato ha perdido vigor por varias razones diferentes, parte de las cuales tiene que ver con el comportamiento de la justicia brasileña desde que Lula llegó al poder. Pero el reproche que se le hace a usted, disculpe que es una palabra de jerga, pero que usted lo conoce mucho mejor que yo, el señor Carguancho es un juez canero. En el sentido que tiene siempre en la mente imponer prisión. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo vive usted en la privacidad de su mundo cuando escucha que se hace ese reproche contra usted? Mire, señor Carvalho, nosotros como funcionarios debemos estar abiertos a la crítica. Y sí, hay críticas de ese nivel y son bienvenidas. Y siempre estamos para ir corrigiendo. Nuestro trabajo siempre va a ser perfectible. Y también quiero dejar bien en claro que esto no ocurre en todos los casos, ¿no? A mí se me pretende ya endilgar que en todos los casos dicto prisión preventiva y eso no es tan así, ¿ya? No es tan así. Y uno puede confrontar los registros y uno puede ver, por ejemplo, en el caso de cócteles, yo dicté, es cierto, algunas prisiones preventivas, pero también he dictado medidas menos lesivas como comparecencias con restricción en ese caso. Solamente para poner un ejemplo, y así como ese, hay otros donde he procedido de la misma manera. Y obviamente todo trabajo es perfectible y entiendo que la crítica siempre es bienvenida, ¿no? Muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones. Una pequeña pregunta separada de este tema que tiene que ver con las declaraciones que hizo la presidenta del Tribunal Constitucional sobre la no aplicabilidad en el Perú de fallos internacionales contrarios a nuestra Constitución, dijo, y parece que tenía en mente el tema de la ley sobre lesa humanidad. Su opinión sobre el tema, no sobre las declaraciones de la señora Pacheco, no quiero crearle más enemigos, pero sobre el tema de fondo, cuando hay contradicción entre una norma constitucional eventualmente y una ley, ¿es verdad que no hay que acatar lo que las decisiones internacionales digan? Yo en mi despacho tengo algunos asuntos que tengo que resolver, voy a reservarme, pero sí lo que le puedo decir y adelantar es que en el Perú, en nuestro sistema jurídico, está admitida tanto el control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional, como ha hecho hace poco con esta ley que establecía la responsabilidad penal de menores entre 16 y 18, y también existe el control difuso. Y en el control difuso muchos jueces han inaplicado normas cuando iban contra la Constitución y también cuando iban contra los tratados internacionales. Voy a citar, por ejemplo, el doctor Chávez, ¿no? Inaplicó la ley denominada Soto, que establecía un plazo reducido en cuanto a la prescripción la prescripción en cuanto a los procesos. También tenemos el caso de Urresti, donde inicialmente se inaplicó por contravenir, ¿no?, esta ley de prescriptibilidad, ¿no?,
de los delitos de lesa humanidad por contravenir el derecho internacional, básicamente por tratarse de crimen de lesa humanidad. Y no solamente eso, sino tenemos un fallo reciente del doctor Lolo, que es un magistrado de la Corte Superior Nacional, que en el caso Polay, ¿no?, a propósito de esta ley, ¿no?, de esta ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad, después del dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional, ha inaplicado también esta ley. Sí. Tomamos nota de los casos que nos han dado, veremos qué dicen los juristas sobre el tema. Hemos comprendido lo que ha dicho usted sobre el caso específico que le concierne, que es la afirmación según la cual usted ha tomado demasiado retraso en medidas que han significado violar derechos fundamentales de una persona como el doctor señor Castañeda, que debió purgar prisión sin que la documentación hubiese llegado a tiempo. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches, doctor Richard Concepción Carhuancho, miembro de la Corte Nacional Superior. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y retomamos.